En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Todos los viernes, el cine, la música, la radio, la televisión y las exposiciones será nuestro enlace con la cultura. Ligarte Radio, por el 97.3 de FM y en esaradio.com. Yeah, es la mina fina, juntas hacemos más. Sux, sobre las calles. María Universo. Esto es una historia más de actitudes. Hey. En el delgado hilo de la vida hacia la muerte crecen flores, con dichosos cantos, colores, tantos rumores. Tú confiesa cuántas verdades. Suelo ser suerte con una pizca errante. Y soy una tigresa con filo a raya cual katana. Llámame sorpresa, hoy soy yo quien gana. Jugando a que no duele, jugando a que me inspira. Cantando a punta de lira, escúchame y delira. Viajo ante los extremos, pero solo es el metro. Entre líneas, vivo florezco, ¿qué es esto? Sentimientos cortan dudas, las llamo teatro. Las corto tanto, las tallo cedro, las vuelvo cedro. Sueño con ello, lo busco claro. Persigo y sigo, ¿de qué te hablo? Letras y ritmo, yo lo consigo. Concilio lo perdido, lo traduzco y vuelvo idilio. Lo que no me gusta exilio, lo juzgo tela en mi juicio. Doy gracias a la vida por todo lo que ha pasado. Bendita por el hip hop que a mí me ha salvado. Noches en el mic y la lata ras de piso. Si estoy viva aquí es porque Dios así lo quiso. En insomnio por mi sueño de vivir del arte. Lucho con mis demonios, camino hacia adelante. Los haters dirán que ha sido pura suerte, pero he pateado las puertas que me han cerrado en la frente. Mujeres poderosas con pluma de fuego. Entramos a la cancha, nos salimos del juego. El momento es ahora, descansaremos luego. Tomamos los espacios, no nos importa su ego. Música somos, creamos arte, letra candente, puedes quemarte. Calles tomamos, aunque se harten, morras cantantes, plumas al aire. Al ritmo de vinilo, de noches con estilo. Me arriesgo el cuero, voy sin miedo, solo en Dios confío. Vamos marcando trazos, spot coronando. Pásame un vaso si te brindo con un trago de té con pisto. Si resisto, no compito, dando el cora sin demora. Flaco para tropa, te ganaste un besito. Mujeres gestoras, experiencias en la escena. Si juntas hacemos más, en las sirenas, las diablas de la escena. Si juntas hacemos más, fijo mis venas, las diablas de la escena. Si juntas hacemos más, si juntas hacemos más, si juntas hacemos más. Hay temas de los cuales hay que hablar. La violencia se normaliza cada vez más. Hoy toca reflexionar, cantar, narrar y nombrar la violencia que ejercen y ejercemos a los demás. No solo se trata de señalar, sino de entender cómo funciona la estructura de este sistema social que nos habita, nos produce y como consecuencia reproducimos. No es normal acostumbrarnos al sonido de las balas en los barrios por las noches, que sigilosamente roben tus pertenencias y de repente personas quieran tocar tu cuerpo sin consecuencias. Escúchalo, no es no a la violencia, no voy a normalizar. No es no, la violencia no voy a normalizar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a 97.3 de su FM. Esto es En Esa Radio, soy Salvador Cañas. Agradezco los controles de Fernando Malfabón, que está al mando de esta nave radiofónica. Y como todos los viernes, los saluda Salvador Cañas. Esto es Ligarte Radio. Y también, como casi todos los viernes, estrenando música. También saben que hoy es 24 de abril, justo un día antes del Día Naranja. Mañana es 25 de cada mes. Y pues hoy comenzamos con la segunda pieza, que es resultado de este trabajo hecho por mujeres, que se hace llamar el proyecto
Juntas Hacemos Más, un proyecto de este año. Hace como un mes estábamos escuchando la pieza número 1. Este es un Cypher volumen 2. Ya saben que el Cypher es cuando varias personas colaboran, no solo para cantar, sino también para hacer este cruce entre lo que se escribe para cantar. No es autoría de una sola persona, sino se cruzan entre quienes estén colaborando. Esta pieza que escuchamos está trabajando Itzy Dudes, Princesas del Gueto y María Universo, 3 raperas jóvenes que hablan de muchas cosas de la vida cotidiana y de eso que van cambiando en el proceso personal para llegar a un punto distinto. Y justamente es un poco de lo que vamos a hablar en un rato más a través de una llamada telefónica. Fernanda Orozco no va a poder llegar el día de hoy, pero vamos a enlazarla telefónicamente y vamos a platicar con ella sobre este tema de cómo el consumo influye en la construcción de las personas, en este caso ligándolo al tema de los días naranja para eliminar la violencia en contra de las mujeres y las niñas, justo como esos consumos construyen a las niñas y a las mujeres ya en el proceso hacia la adultez. De eso vamos a ir platicando en un ratito más con Fernanda Orozco. ¿Y qué les parece si entonces vamos con una pieza más, la segunda del día de hoy? Bueno, hoy estrenamos este Cypher de volumen 2 de Juntas Hacemos Más. Estén pendientes. Karma, que es una de las raperas que estuvo el año pasado aquí y que es también parte de este trabajo donde se tallerean las piezas y dan resultados en canciones. Anda ahora en San Luis Potosí, qué bueno que anda por allá, le ha ido bastante bien, anda moviéndose, presentando su trabajo. Y vamos entonces a esta segunda pieza para abrir el tema con Fernanda Orozco. Vamos a eso y regresamos, no le cambien, están en Ligarte Radio. En esa radio, 97.3 de tu FM. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Todos somos iguales. Todos somos distintos. Todos somos iguales. Todos somos distintos. Me da igual que seas pequeño o grande, de la piel no importa tu color, no tiene importancia tu belleza, solamente la del interior. Pues tú y yo queremos un mundo mejor. Todos somos iguales. Todos somos distintos. Todos somos iguales. Todos somos distintos. Me da igual en qué idioma me hables, si me hablas desde el corazón, si eres alto o bajo no me importa, o tengas en el banco 1 millón. Pues tú y yo queremos un mundo mejor. Pues tú y yo queremos un mundo mejor. Somos iguales. Todos somos distintos. Todos somos iguales. Todos somos distintos. Todos somos iguales. Con las rutas de la salud, las medicinas llegan donde tú las necesitas. Vengo caminando y no es necesario ni transbordar ni ir más lejos.
Antes era muy crítico encontrar el medicamento. Ahora aquí en la unidad nos entregan el medicamento. El medicamento es más fácil de conseguir porque no se tiene que comprar. Todos los días trabajamos para entregar medicamentos a más de 8,700 unidades médicas y hospitales. Gobierno de México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. ¡Atención, artistas! Si pintas, escribes, bailas, haces música, teatro, diseño o cualquier forma de arte, esta invitación es para ti. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México te invita a participar en las convocatorias del Sistema Creación, dirigidas a creadoras, creadores y proyectos culturales de todos los estados, comunidades y barrios del país. Aprovecha esta oportunidad de recibir apoyo para desarrollar tus ideas con un estímulo económico y acompañamiento. Ingresa a sistemacreacion.cultura.gov.mx. Revisa los requisitos y participa. Sé parte del Sistema Creación. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Ya estamos de regreso completamente en vivo aquí en Ligarte Radio. Después de esta pieza bastante breve, Canción por la Igualdad, que va a servir un poco para abrir el tema de hoy. Ya les comentaba que era sobre la importancia de los consumos para construir lo que somos en el proceso de la vida. En el caso específico de las niñas y las mujeres, ya tenemos a Fernanda Orozco en la línea. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Hola, Salvador. Muchas gracias permitirme estar de esta manera también a través de Ligarte Radio. Ya los estoy viendo en la pantalla, no los puedo escuchar completamente porque si no se filtra aquí el ruido, me voy de regreso y les vamos a lastimar los oídos a las y los radioescuchas, pero agradezco muchísimo. No, pues muchas gracias que tuviste oportunidad de estar con nosotros nuevamente, aunque sea a distancia, que agradecemos obviamente tu esfuerzo y el compromiso de que estés aquí. Y pues platícanos este tema que es bien interesante porque pareciera que el resultado de lo que somos con el paso de los años y en el proceso es algo que decidimos cada quien, pero habría que darle un análisis para ver qué tanto eso es cierto, ¿no? Somos sociólogos, antropólogos, siempre está el gran debate, ¿no? Si los consumos culturales, hablando son un reflejo de la sociedad o más bien quienes dictan los estereotipos, hablando de género, hablando de muchos otros aspectos. Y cuando me refiero y trato de desvelar, no. Te estamos perdiendo. Ahí estás, a ver si te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Les decía, para no con autores de consumos culturales nos referimos cine, literatura, actividades en general, de que existe misma estación de radio y por hoy también los medios de comunicación por su pues también un punto logré permear con el tema feminista, infancias mucho más ecuánimes y mucho más con mucha más igualdad, con mucha más autonomía, con mucha más equidad hacia los espacios en donde estamos. El feminismo en gran medida atraviesa todas las clases sociales, pero esto no significa que el feminismo se dé de la misma manera y necesite la misma lucha para estas distintas clases sociales que existen en el país y en el mundo en su generalidad. Menciono esto porque evidentemente
en algún momento cuando tuve la oportunidad de platicar o cuando tengo la oportunidad de platicar con ciertas mujeres, en su gran mayoría de muchos estatus, platicando con ella, yo en algún momento les decía, ¿no? O las charlas que damos, no necesitas, una mujer va a depender de un contexto, al igual que un hombre también, pero hablando específicamente de mujeres, van a necesitar las niñas, las adolescentes, las mujeres, dependerá de su contexto, necesitará apoyos distintos, necesitará un empoderamiento distinto y necesitamos trabajar con ellas de diferente manera para poder consumar o empezar un camino hacia el feminismo de diferente manera. Porque traía un poco a colación el tema de las infancias y específicamente la niñez, hablando de niñas, a poder tener consumos que las encaminen hacia visibilizar el papel que hemos tenido. Hoy se critica mucho al gobierno federal por llamar el Año de las Mujeres, por en cada momento, incluso en este mismo lenguaje que hoy yo ocupo, el las y los, y hacer la distinción o el hacer visible efemérides donde las mujeres estén claros, ¿no? Hubo una prueba simbólica pero muy clara, no solo en la reciente cumbre a la que fue la presidenta, sino también en el grito pasado de independencia, el mencionar a la corregidora con su apellido de soltera y no con el apellido del corregidor. Todo esto son consumos culturales y pareciera que no impactan, pero creo que sí impactan. No sé, tú me dirás también, Salvador, y tendremos puntos de vista distintos puestos, pero creo que el visibilizar desde los diferentes espacios donde existen consumos culturales, es decir, que la historia en telenovelas, por ejemplo, ya no sea la Cenicienta, ¿no? Una mujer de escasos recursos o viviendo en la pobreza, ser rescatada por un príncipe o un hombre con mayores recursos económicos y que la saque de trabajar y la mantenga. Ese, por ejemplo, es uno de los consumos culturales que está en las casas de las y los mexicanos. Las televisoras tienen novelas desde la 1 de la tarde con repeticiones hasta las 9 de la noche que empieza el noticiero en su canal estelar, y no ha cambiado su programación, y eso es porque funcionan para el consumo de las y los mexicanos y funciona para ellos como televisora y negocio. Entonces, pero eso está permeando en las cabezas de nuestras niñas y de nuestros niños también, porque pues es un consumo en donde nos están de alguna u otra manera dando un estereotipo y esto pues es más claro en los medios masivos. No hablo hoy de televisión. Por eso siempre les digo, es bien importante que nosotros como comunicadores y estar al frente de un micrófono, nosotros podamos pues medir lo que estamos haciendo, ¿no? Desde mis espacios siempre voy a sumar para hacer visible a las mujeres cuando hablo de ellas en diferentes espacios, no solo el hecho de estar en la radio, sino las mujeres escritoras, las mujeres que son directoras. Digo directoras refiriéndome también a nuestra directora Rocío Román, por ejemplo. Llevar una radio comunitaria casi 30 años de trayectoria pues es sumamente importante, y es ir reconociéndolo, y hoy por hoy tal vez para que te estamos perdiendo. Creo que vamos a tener que... Perdón. Ajá, ahí estás. A ver, continúa, por favor. ¿Qué ando? Sí, síguele, gracias. Aquí ando, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Pues a veces estas tecnologías nos fallan, pero les decía que más de los consumos, y que solo es una narrativa que se ocupa en un sexenio y después se nos olvide, ¿no? Por eso es bien importante lo que también como padres y cercanos a infancias permitimos que consuman. No sé, también en el tema de los cuentos, por ejemplo, los que hay para niños, hoy hay una selección muy vasta que podemos acercarles a nuestras infancias que ya estén leyendo y que puedan pues tener otras historias distintas de lo que se está hay una serie de libros por ahí me parece que rebeldes, y es cuentos, parte de los que
una breve ya a lo largo de la historia del mundo, no solo México, sino del mundo, su perspectiva desde sus diferentes ámbitos, ya sea en el arte, en la ciencia, en los medios de comunicación, actuación, mujeres, iba a la banca, como uno de ser, ¿no? Que también eso es importante. No sé cómo lo puedas ver tú también y cómo lo pueden notar también desde aquel lado, Salvador. Pues cuando te referías en el caso específico de cómo en las novelas, en las telenovelas, hay una serie de circunstancias que se están repitiendo constantemente, y eso es desde hace ya décadas, ¿no? Así es. Por fortuna, las generaciones más jóvenes ya casi no consumen televisión, pero consumen otros espacios audiovisuales que no son tan diferentes a lo que ocurre en la televisión abierta, y eso es, me parece que es una estrategia no solo de comunicación, sino también de esas empresas más actuales que están fincando una nueva manera de influir en en estos digamos que perfiles de vida que van teniendo hombres y mujeres, para que desde muy pequeños, ahora creo que más aún, ¿no? Porque ahora vemos desde muy pequeños, no sé, tal vez 4 años, ya con sus celulares, ¿no? Que recordamos que en mi generación ya se hablaba de que una forma de entretener a los más pequeños pues era aprendiéndoles la televisión, ahora es dándoles un celular, y el efecto, digamos, de adormilamiento y de ir predisponiendo a las personas con ciertas ideologías, tendencias, patrones de consumo, pues sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, no creo que hayamos dado un cambio muy distinto a lo que se vivía desde hace décadas. Lo importante, me parece, que debíamos tal vez de destacar es que la lucha feminista ha estado ahí, ¿no? A pesar de todos estos avances y digamos que estafetas de comunicación que hoy han ido ampliándose, el feminismo ha estado ahí presente, y también tiene cierto impacto, me parece, hoy más fácil en estos espacios, digamos, entre comillas, recientes de comunicación, no así, digamos, en la televisión comercial, ¿no? Es muy difícil que estos temas que estamos hablando ahorita tú y yo se aborden en temas de las barras de televisión comerciales. Tal vez en las culturales sí hay espacios, ¿no? Canal 11, Canal 22, el Canal 14, TV UNAM, sí atiende estos temas, pero todo lo demás, lo que es comercial netamente, difícilmente da espacios para que se platiquen, se analicen y se reflexionen estos temas tan importantes, Fernanda. Así es, Salvador, pero incluso hay un poco a la crítica también hacia nuestros medios públicos que acabas de mencionar, o medios culturales, como pueden ser también identificados. Prácticamente, y con mucho respeto a los compañeros también, hay una selectividad en ese sentido, y yo siempre lo digo, debemos de hacernos, en cualquier lucha social, hacernos evidentes que tenemos en gran mayoría un privilegio, ¿no? A veces en todos los espacios culturales hablan de estos temas, pero desde un privilegio, desde la academia. Y es bien distinto cuando sales a tierra y a campos y ver las desigualdades desde esos espacios, ¿no? O sea, a lo mejor hoy hablamos, pues sí, hoy sí tenemos el privilegio de poder pagar estas distintas plataformas, pues esos consumos culturales dependerán de lo que podemos acceder. Y hay todavía millones de mexicanos que su único acceso a un consumo cultural cotidiano es la televisión abierta. Y entonces
de pronto desde estos espacios ya no los abordan desde ahí, porque evidentemente se da en el sentido de estudio desde donde yo veo, y a veces desde donde vemos no vemos que tenemos un privilegio de acceder a otro tipo de consumos culturales, dejando de lado lo que la comunidad en su gran mayoría está consumiendo o está viendo. A eso me refería cuando tendríamos que prestar mucha atención en los sistemas culturales o en los consumos culturales, porque dependerá mucho de qué comunidad nos arraiguemos. En nuestra propia comunidad evidentemente va a haber personas que tengan otras posibilidades económicas que les permita acceder a otro tipo de consumos, y habrá otras que no. Y a partir de ahí se tendría que hacer también un trabajo directo con ellos, o diferenciar en las infancias cómo empoderarlos, cómo empoderarlas a las niñas, cómo hacer también que estos consumos culturales no dañen el sistema o los estereotipos que los niños hombres van a ir teniendo, porque justamente ahí también entra una parte en donde el feminismo no solo, o las infancias, o educar a las infancias dentro del feminismo no solo es hacia las mujeres, sino también hacia los niños varones, tener consumos culturales en donde a ellos también desde jóvenes, desde esas edades, desde las infancias se les está exigiendo no llores, listas comparativas, a lo mejor de si lloras que eres niña, o no juegues con muñecas, dándole un rol a los juguetes, porque eso es de niñas, y eso también va impactando con la crianza de nuestros niños varones. No tendría que tener esta connotación los juguetes, ¿no? De si son para niñas o para niños, son juguetes. Los juguetes, decían por ahí, no tienen género, solo son juguetes, y entonces entraríamos en un tema mucho más profundo, y podríamos entonces sí poder decir que estamos teniendo un cambio a partir de la educación. Pero desgraciadamente hoy puedo decirte que hay muchísimas escuelas que incluso traen un modelo bien distinto, y los papás, los grupos de papás de WhatsApp, he tenido la experiencia de estar dentro de estos grupos, y los papás haciendo aseveraciones, estereotipando a las niñas cuando juegan fútbol, a las niñas cuando está rodeadas de amistades de niños, hombres, también hay un estereotipo, o cuando la niña es un poco más brusca que de lo que se espera que las niñas seamos a la edad de 9 y 10 años, y son los mismos padres o somos nosotros quienes estereotipamos a estas infancias, y ahí es donde entra pues justo un tema mucho más complejo de explicar que un programa, ¿no? El problema es muy amplio y está en todos lados, ¿no? Ahorita estamos hablando tal vez solo en general de la sociedad mexicana, pero esto está en todas partes del mundo. Y justo ahorita de lo que estás hablando, como desde niños y niñas pues nos van diciendo que sí y que no, ¿no? Y además nos dan ciertas cuestiones que argumentan, me parece que pues no de una manera positiva sino negativa, que eso que hemos aprendido desde los bisabuelos hasta hoy, el siglo XXI, en 2026, eso debería de seguir siendo así. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando y regresamos, Fernanda? Claro que sí, vamos y regresamos. Vamos, regresamos, no le cambien. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Este mes de mayo sorprende a mamá como nunca. El programa de Serenata Bajo la Misma Luna por el Nesa Radio 97.3 FM te invita a ganar una serenata especial para mamá. El tributo más grande que te puedo dar, mamá. Participar es muy fácil, solo tienes que enviar un mensaje al número 5613-207600 y automáticamente ya estás participando. La rifa se realizará antes del 10 de mayo por medio del programa de Serenata Bajo la Misma Luna, que pasa todos los martes de 7 a 8 de la tarde. Su nombre es mi madre. Ya sea que
sintonices por el Facebook Live de Nesa Radio 97.3 FM, por streaming o por la frecuencia 97.3 FM. Así que mantente pendiente del programa. Regala a la mamá un momento único lleno de música y amor, porque mamá se merece lo mejor y una serenata inolvidable. Participa ya con De Serenata Bajo la Misma Luna por Nesa Radio 97.3 FM. Qué lindo tu día, rendirte el tributo más grande que te puedo dar, mamá. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Estamos de regreso completamente en vivo en el 97.3 de su FM. Esto es Ligarte Radio. Aprovecho para decirles que esta es una estación de radio comunitaria y que todos los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de Nesa Radio. Escuchamos la canción La Niña Futbolista. Justo estábamos platicando un poco de eso antes de ir a escucharla. Patita de Perro, uno de los grupos de música rock suave hecha para niños y adultos, pero tiene, digamos que de cierta manera, Patita de Perro y otros proyectos más mexicanos que se preocupan por generar contenidos para niños que los hagan reflexionar, pensar y analizar, como esta pieza de La Niña Futbolista. Fernanda, continuamos con lo que nos quedamos, ¿no? Sobre esta idea, estas ideas que estabas presentando sobre cómo nos van metiendo como en dos caminos, ¿no? Un camino para las niñas, un camino para las niñas, y por ahí tenemos que continuar la vida, ¿no? Que justo y a propósito del tema que venimos de escuchar, importantísimo, a mí me quedó muy claro el tema de género a partir de que cuando yo le pregunté a mi madre qué le hubiera gustado estudiar o ser, además de mi mamá toda su vida, bueno, más de 20 años se dedicó a ser solamente ama de casa y después salió a trabajar como servicio de limpieza de oficinas. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué te hubiera gustado ser, ma? Y me dice, futbolista. A mí me hubiera gustado ser futbolista, okay, pero no había eso, y yo solo jugaba en la calle con mis vecinos, ¿no? Ahí en Ciudad Neza. Ella llegó de 6 años y me di cuenta que pues todavía no estaba pavimentado, etcétera, y se salía a jugar. Y aún así, obviamente ella no lo cuenta con eso, o con esa intención tal vez, y no se da cuenta, como quizá muchas mujeres. Mi madre hoy está por cumplir 65 años, y me contaba esa parte de decir, pues es que luego sus propios hermanas le dicen, es que tu mamá era muy caballona y le gustaba jugar a los juegos de tierra, de ensuciarse, de hacer, de subir, de hacer, no algo más asociada a lo mejor a los juegos de los varones, y desde ahí empieza, ¿no? el tema que de pronto yo miro y digo, pues es que solo le gustaba ser niña. Sí, quería jugar, divertirse, claro. Quería divertirse, y había la posibilidad, ¿no? Con el tema de la tierra y con los espacios. Deberé de presumirlo en este espacio. Mi madre, a sus casi 65 años de edad, sigue siendo dominada, y le salen mejor que a muchos futbolistas profesionales. Entonces, le enseña a sus nietos a jugar y a los amiguitos de sus nietos, y ahí se avienta a correr y sabe correr con el balón. Y ahí es en donde justo, ¿no? Son esos espacios en donde nos enseñan a pensar. Hoy la Liga MX, tuve la fortuna de poder ir a uno de los primeros foros que realizó uno de los periódicos de mayor circulación nacional en nuestro país. Realizó un foro igual muy segregado, deberemos de decir que desde el privilegio de cada una de las que pudimos asistir, porque de entrada hubo un costo, pero en este foro que hicieron de fútbol femenil pude entender un poco más el tema. Nos decían las grandes ponentes como la Reimers, entre muchas otras mujeres,
que estuvieron ahí aportando, nos hablaban un poco también del tema de la segregación. Hoy por hoy lo podemos ver muy claro con las árbitras mujeres y cómo se le ha castigado en medios de comunicación a nuestra árbitra que va a silbar en la inauguración del Mundial, a Katia. Está siendo bien complejo y por eso les decía, para mí como comunicadora, por supuesto, es muy importante el tema de los consumos culturales. Voltar a ver, y yo me acuerdo, yo crecí en mi madre le encanta el fútbol y lo veíamos el fútbol, y yo no veía mujeres árbitras y tampoco veía o sabía que hubiera liga femenil. Hoy por hoy te digo que pude asistir a este foro y nos dijeron que solamente 8 equipos de primera división cuentan con su equipo femenil. Y había un dato que no quiero que acabe este programa sin decirles. La norma, y eso fueron datos de la Liga, de la Federación Mexicana de Fútbol Femenil en México, y la directora nos dio ese dato. El 90% de las mujeres futbolistas de estos 8 equipos a nivel profesional de la primera división de la Liga Mexicana, el 90% de las mujeres jugadoras tienen más allá de la licenciatura, es decir, un posgrado, ya sea un máster, un doctorado o cualquier otra especialidad. Y eso no sucede con la liga de los varones. Los varones con más de 11 equipos, 12, no sé cuántos sean, en la liga profesional, no tienen estudios. Menos del 50% cuenta con una licenciatura mínimo. Es muy raro que cuenten ni siquiera la cantera de los Pumas, que pudiéramos decir que viene o que sale de la universidad. No es así. La liga de fútbol de Pumas es muy independiente a la Universidad Nacional Autónoma de México y por tanto no se les exige tener un título universitario. Y otro dato importante, por ejemplo, en esto de consumos culturales ahora en el deporte, de qué es lo que consumimos o no consumimos. El otro dato interesante a decir es que la cantera, los equipos de fútbol varonil tienen cantera en su gran mayoría, es decir, tienen unas escuelas que los preparan desde jóvenes, desde niños, desde infancias. Por ahí, si no mal recuerdo, antes en el bordo había, las lonas colgadas de ven a jugar con Pumitas, Cruz Azul y estos equipos de niños de 8 a 10 años, pero eso no era varonil. Igual en Ciudad de los Deportes existen todavía estos clubs y entonces van formando a los niños varones desde muy chiquitos para el fútbol. No sucede lo mismo con las mujeres. Las mujeres no tienen cantera y su mayor cantera que tienen son escuelas privadas como el Colegio Alemán, en donde las mujeres están en preparatoria o en universidades y entonces lo complementan su educación universitaria y yendo a jugar fútbol. Por eso el retiro de las jugadoras futbolistas se hace a más edad, porque ellas debutan a los 20 años. Ya grandes en comparación a los jóvenes hombres que debutan en primera división, que hemos tenido casos en México desde 17 años de debutantes. Y en tema de consumo cultural, ahí tú me dirás, Salvador, si has visto que en televisión abierta pongan los Juegos de las Mujeres y la Liga Femenina. Sí, yo te diré que no los he visto. No soy un consumidor en general de deportes, o sea, no veo fútbol ni otros deportes, pero sí me doy cuenta de que no lo hay. Y también eso nos lleva a hablar sobre otras situaciones que tiene que ver justo que esos deportes, pensando en el fútbol y otros que están como los más importantes, es porque tienen muchos patrocinadores, ¿no? Y eso genera a su vez pues una tarifa de los sueldos que reciben esos jugadores y esas jugadoras. Y también ahí hay una diferencia importante tanto de el número de patrocinadores como la cantidad neta de lo que se les paga por jugar en equipos, tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Así
Así es, y ya abordaré más este tema que ha sido recientemente parte de mis pasiones. Nos van a quedar poquitos minutos para decirles, pero muy seguramente en el mes de junio, ya con toda la fiebre mundialista que estamos teniendo en nuestro país y que está causando un caos a quienes vivimos en esta ciudad, porque están en todos los arreglos a punto de llegar, pero sí me gustaría en junio, ahí me comprometo a traerles datos de las ligas de fútbol femenil a nivel mundial, porque también es importante decirlo, que en este 2026 vamos a vivir nuestro mundial varonil aquí en México, pero en el 2027 hoy las mujeres, la selección mexicana femenil de mujeres femenil, hay una redundancia mía, las mujeres se están jugando su pase para el mundial que va a ser el siguiente año, ahí para tenerlo presente, porque sí, tenemos una buena calidad de mujeres futbolistas y poco se habla de ellas, pero ya por ahí en junio les estaremos hablando. Sí, pues nos quedan 3 minutos para despedirnos, Fernanda. ¿Cómo concluirías, aparte de estos temas que, pues bueno, están justamente en las mesas de todo el mundo por ser uno de los deportes, y creo que es el más de más interés en el mundo, de las personas, de los niños y las niñas que quieren jugar ese deporte, de los patrocinadores, y en fin, o sea, es todo, si se va desmenuzando, pues es todo un tema de muchas cosas, ¿no? Así es, para cerrar un poco este tema, que siempre va a ser muy amplio, el tema de los consumos culturales, para ir en pro de educar unas infancias mucho más conscientes, pues primero educarnos nosotros, porque somos los que estamos educando a nuestras infancias. Si estamos cerca de algunas, si somos tías, si no tenemos o no quisimos tener la posibilidad de ser madres, porque así también se puede decidir, pero si estamos cerca de alguna infancia, ya sea por parentesco o por alguna razón que seamos docentes, por ejemplo, vayamos poco a poco sembrando otro tipo de ideas, acercándoles otro tipo de lecturas, de consumos como otras obras de teatro. Yo sé que hay clásicos de la literatura que son imperdibles y que por a lo mejor, si eres docente por temario, los tendrás que ver, pero también hay que salirnos un poquito de la regla y de la norma y enseñarles otro tipo de cuentos, enseñarles otro tipo de literatura, decía Paco Ignacio Taibo, con calzador, con calzador, que les metan a las mujeres y a estas grandes escritoras, no me cansaré de decirlo, que Elena Garro va a ser mucho más escritora y creadora del realismo mágico mexicano que muchos otros hombres que traen ese estandarte, y evidentemente poco se le ha reconocido a la poblana. Espero que pronto los gobiernos que vengan y las narrativas que vengan y quienes estén al frente de la cultura institucional de este país, pues poco a poco vayan volteando a ver a más mujeres, y si es con calzador en este sexenio, que sea con calzador. Si eres docente, si es con calzador, mete alguna literatura, algún cuento, algo de estas mujeres que han estado en la artista, y también ser autocríticas, saber que si gozamos de ciertos privilegios, hacerlos visibles, para que también nuestras infancias crezcan sabiendo que lo ajeno o las luchas sociales que les son ajenas no dejan de ser luchas que también nos pueden atravesar por el simple hecho de ser humanos. Entonces mi reflexión es esa, ¿no? Todo lo que veamos, todo lo que consumamos en redes sociales, en televisión, en literatura, si tenemos la oportunidad de ir a los teatros, al cine, todo lo que nos nutra de diferente manera, así sea por ocio o diversión, los programas de radio, ahí una invitación y un golazo a la propia estación, ¿no? Todos los programas de esta estación tienen un sentido social, y me gusta pensar que todas las y los conductores tenemos cierto grado de deconstrucción cuando hablamos de género, y buscar en pro de que más mujeres estemos en el, por cubrir una cuota, sino por aportar otro tipo de ideas, porque sí hay visiones distintas, pero no por ser distintas son malas o no tienen cierto grado de inteligencia, sino que solo son distintas, y hoy tenemos la oportunidad
estar frente a un micrófono, y siempre agradecida, por supuesto, contigo, que nos das la oportunidad, pero también con toda la audiencia que cada viernes que vengo me recibe muy bien. Entonces esa es la reflexión. Todo lo que consumamos, cuestionemos por qué lo estamos viendo y encontremos la forma de hacerlo mejor para las niñas sobre todo, y los niños también. Pues bueno, ahí está esta manera que me parece muy precisa que concluye Fernanda Orozco. Búsquenla como María Fernanda Ode en Facebook. Búsquenla y van a ver todo lo que hace entre semana. Muchas gracias, Fernanda. Nos vemos. Un fuerte abrazo, Salvador. Nos vemos el próximo viernes. Y a ver si por ahí me doy una vuelta antes del 10 de mayo para platicar de las maternidades. Perfecto, me parece muy bien. Por aquí te esperamos. Soy Salvador Cañas. Viene para la banda emprendedora. Agradezco a Fernando Malfabón los controles. Se quedan con ni más ni menos un rap surgido en una escuela de aragonés allá en España. Escúchenla. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Escuchas NSA Radio 97.3 FM. Todas las grandes historias empiezan con un primer paso, un primer clavado, un primer combate, un primer sueño. Durante 30 años, la Olimpiada Nacional ha sido ese lugar donde miles encuentran su camino, donde el talento se vuelve disciplina y donde cada vez más mujeres están cambiando el deporte mexicano. Porque aquí es donde nacen las y los campeones. 30 años de la Olimpiada Nacional. Gobierno de México. Es un asunto que queremos exponer. Hablamos de igualdad entre hombre y mujer. Parece que todo está claro sobre el papel, pero en la realidad no lo acabamos de ver. Trabajamos en el mismo puesto para ganar el jornal. Las mismas horas y tareas lo hacemos igual. Solo pedimos algo que consideramos normal: acabar de una vez con esta brecha salarial. Mirando al cielo para romper el techo de cristal. No hay chicas en cargos de responsabilidad. Algunos dicen que lo de la paridad no es bueno. ¿Ves normal que no haya juezas en el Tribunal Supremo? Creemos que debemos poner a esta lacra freno. Hablamos de igualdad, es un estado de derecho. La gente teme el cambio y aún nos queda un buen trecho. Es hora de convertir tantas palabras en hechos. Somos iguales, bajo el mismo techo. Oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos. Hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo. Oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos. Hombres y mujeres, ni más ni menos. Ocultaron nuestros logros a lo largo de la historia. Nos hicieron invisibles, borraron de la memoria. Condenadas a la hoguera, nos echaron a un lado. Nos robaron los inventos como para no estar quemados. Katherine Johnson, Heidi Lamar, figuras ocultas que debemos destacar. Son más de un par, las que no hay que olvidar. Si no es por Clara Campoamor, hoy no podemos votar. Ada Lovelace, la primera en programar, tuvo que firmar con siglas su obra al terminar. Este es tan solo otro ejemplo más de la historia de tal genios que lo pasaron muy mal. En muchos campos las mujeres luchaban el doble. En arte, ciencia o letras se las comía el hombre. Escribimos hoy un día, un guión sin cinismo, donde ambos tengamos el mismo protagonismo. Somos iguales, bajo el mismo techo. Oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos. Hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo. Oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos. Hombres y mujeres, ni más ni menos. Abrimos nuevo hilo cuando hablamos de respeto. En la publicidad a veces nos tratan de objetos. Mujer sexualizada, bellezas irreales. Son muchas frustraciones, el primero de los males. El segundo son las interpretaciones que nos dejan como carne de cañón para los hombres. No quiero tus piropos, no los necesito. Me pongo lo que quiero y con quien quiero me lo quito. Anuncios que reparten roles, nada nuevo. Muñecas cocinitas para niñas, obsoleto. Hombre o mujer, no importa lo que seas. Al final es solo un cuento lo de héroes y princesas. En fiestas de colegio escuchando reggaetón, con letras que dejan a la mujer como un mojón. Luego nos preguntamos si falla la educación y por qué cuesta tanto cambiar esta situación. Somos iguales, bajo el mismo techo. Oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto,
Nos escuchamos la próxima semana en Ligarte Radio, para seguir mirando y escuchando el mundo desde los medios audiovisuales. Solo aquí por el 97.3 FM y en esaradio.com.